Buenas noches. Bueno, hoy día vamos a seguir ya con las exposiciones que hemos visto acerca de las acciones. Y la última sesión es un poco ya el colofón de los artículos que regulan el tema de las acciones. Con el tema principal de hoy día son dos, creo. El relativo a los gravámenes que pueden recaer sobre las acciones y las acciones que se emiten por la misma sociedad. Después me habían pedido la clase pasada que al final o en un espacio de la clase podamos ver algunos aspectos prácticos sobre algunos temas que tengan en su vida laboral o algunas observaciones que en registros públicos les hayan podido realizar. Y adicionalmente les han pasado hoy día un material relativo a jurisprudencia sobre temas que abarcan toda la ley de sociedades, desde su constitución hasta la extinción, clasificadas por temas. Estaba pensando que de todas esas preguntas que hay en ese material, voy a tomar dos para el examen. Las respuestas están dadas ahí en cada pregunta, ¿no? Entonces, si revisan ustedes, van a poder responder las preguntas en el examen. Y la otra pregunta va a ser de cualquiera de las lecturas que hasta ahora, 3 creo que son, les habían entregado, ¿no? Sí. Eso justo me estaba olvidando de decir. Tenía un material con un modelo de constitución de sociedades, un modelo de contrato de transferencia de acciones y un modelo de certificado de acciones. Y esas 3 copias se me han quedado en el trabajo. Entonces yo le voy a hacer llegar a Silvia o a Carlos para que la tenga a disposición de ustedes, ¿no? Se me olvidó, lamentablemente he tenido que salir rápido, pero sí tengo esos 3 materiales. Inclusive iba a traer también un modelo de partida o ficha registral de constitución de una sociedad anónima, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no la he traído hoy día, pero sí se las voy a hacer llegar. En la web de acá de Indecur. Ya, mejor, ¿no? Sí, claro, porque el de la partida registral, ese sí va a estar difícil porque como es un documento oficial, pero los otros 3 documentos sí se los voy a pasar a ellos para que lo carguen ahí. ¿Ya? Ya, a ver, como les había dicho, hoy día, bueno, ya vamos a tratar de ser un poco concisos porque son 6 temas de los cuales este tema es un poco recurrente al momento de las sociedades de adquirir sus acciones, que no es el mismo tema de las acciones en cartera que habíamos visto, son muy parecidos pero no es lo mismo, y el tema de los derechos y gravámenes sobre las acciones. En cuanto al primer punto, transmisión de acciones afectas a obligaciones adicionales, ya lo había tocado creo que en la primera sesión. Se trata que el accionista que suscribe una acción no solamente se obliga a efectuar un aporte por el valor nominal de estas acciones, ¿no? Ese aporte puede consistir en bienes o en dinero, sino adicionalmente cada sociedad puede establecer obligaciones o prestaciones adicionales por cada acción que se suscriba. Eso va a depender mucho del sector en que la sociedad opera, el tipo de accionistas que quieran captar y los recursos que quiera la sociedad. Entonces, al emitir una sociedad, una acción o varias acciones para ser suscritas por un determinado accionista, puede establecer lo que se denomina obligaciones adicionales. Entonces, cuando una persona que ya tiene una acción y adicionalmente esta acción tiene una obligación o una prestación adicional, esta puede establecerse a favor de la sociedad, de otros accionistas o de terceros. Quien transfiere este tipo de acciones
obviamente tiene que resguardar el derecho de este acreedor de esas obligaciones a que no se vea burlado su derecho a que cumplan con esa obligación. Por decirlo así, yo tengo una acción cuya obligación adicional consiste en hacer un aporte mensual o trimestral de un determinado insumo para el objeto de la sociedad. Si yo transfiero esta acción, quien cumple con esa obligación adicional a favor de la sociedad, quien adquiere esta acción, debe también estar en condiciones de poder cumplir con esa prestación a la cual yo me he obligado, a esa obligación adicional. En consecuencia, la sociedad o el tercero o cualquier accionista en favor del cual yo me he obligado con esa prestación adicional tiene que tener la garantía de que quien adquiera mi acción igualmente va a cumplir con esa prestación. Por eso el artículo 102 establece que deberá contar con la aceptación, en el caso de esta transferencia, de la sociedad, de los accionistas o de tercero a favor de quien se haya obligado con esta prestación. Es una suerte de resguardo de esta prestación a favor del acreedor. Ahora, puede consistir esta prestación, esta obligación adicional en una prestación dineraria o en una prestación pecuniaria en general. Entonces, quien tiene la posibilidad de ser el acreedor de esta obligación adicional, cuando se transfiera esta, va a estar muy preocupado de que quien adquiera la acción pueda también cumplir con esta prestación dineraria. En consecuencia, si yo estoy transfiriendo mi acción a un tercero, yo tengo que prestar la garantía suficiente que esa prestación dineraria se va a cumplir, para lo cual tenemos en el sistema garantías de tipo mobiliaria o garantías de tipo inmobiliaria que yo debería constituir a favor del acreedor para que su derecho a recibir esta prestación esté resguardado. Ahora, como les había dicho, en general las transferencias de acciones todas operan con acuerdo entre las partes. Una vez que nosotros celebramos una transferencia de acciones con obligaciones adicionales o sin obligaciones adicionales, a partir del momento que celebramos el contrato de transferencia, ese acuerdo es válido entre vendedor y adquirente. Una vez que se comunica a la sociedad y se inscribe en el libro matrícula de acciones, ya es vinculante para la sociedad y para terceros en general. Esta norma se aplica, esta regla general se aplica también al caso de las acciones que contienen obligaciones adicionales. No hay mayor diferencia. Luego de esta regla general se aplica la regla específica: contar con el consentimiento de la sociedad, accionistas o terceros que son los acreedores de estas obligaciones. Sí. Bueno, claro, en el caso de las SRL, establece el 2885, creo, de la ley, expresamente dice que la transferencia de participaciones que no se haya efectuado siguiendo el procedimiento de suscripción preferente es nula. Es una nulidad expresamente declarada por la ley. Creo que hay partido hoy día, ¿no? ¿No?
no se ve. Entonces, me estabas preguntando, ya, en el caso de las SRL, la ley expresamente declara que es nulo el acuerdo de transferencia de participaciones si no se ha seguido la comunicación a los otros socios para que ejerzan su derecho de adquisición preferente. En el caso de las sociedades anónimas cerradas también se establece expresamente que hay que seguir este procedimiento. Ahora, en el caso de las por ejemplo, yo quiero transferir mis participaciones y la transfiero a un tercero y no les comunico nada a ustedes que son socios, teniendo ustedes un derecho preferente para adquirirlas. Está en la ley, ¿no? En la 289, creo, de la ley de sociedades, me parece, expresamente. Nula, dice el último párrafo. En ese caso específico, la ley ha previsto la nulidad. Ahora, en el caso de las SA, la ley de por sí establece que es un derecho fundamental de los accionistas adquirir preferentemente estas acciones. No lo menciona como nulo, pero si es un derecho fundamental, se entiende que por ese lado el accionista que se ha visto burlado en su derecho puede demandar la nulidad de ese acto jurídico. ¿Cómo? Perdón, no te escucho bien. Mira, puede ser un poco confuso, pero hay dos términos similares: el derecho de adquisición preferente y el derecho de suscripción preferente. La suscripción se aplica en el supuesto de acciones que se creen, entonces yo, socio, quiero adquirir esas acciones y puedo suscribirlas, tengo el derecho preferente a suscribirlas, aportando, porque si yo tengo una acción y se crean 5 más, todos nosotros tenemos la oportunidad de comprar esas acciones, suscribir esas acciones, ya no tener una, sino poder tener 2, 3, todos. Ese es derecho de suscripción preferente. O sea, todos los accionistas. Acá vamos a ver justo un caso en el cual terceros también van a tener la posibilidad, pero eso todavía no les he explicado. Pero en principio, el derecho de suscripción preferente es otro, el 95 que vimos la clase pasada, establecía un catálogo de derechos mínimos básicos de todo accionista, uno de los cuales era ese. Ahora, ese es el derecho de suscripción. El derecho ahora de adquisición preferente es el que les estaba comentando. Si yo quiero transferir mis acciones a otro accionista o a un tercero, todos nosotros como socios tenemos el derecho preferente de adquirirlas antes que ese tercero. Y normalmente los estatutos así no lo establezcan, por el artículo 95 de la ley, ese derecho es fundamental en todo accionista. Ante terceros y ante otros socios. También, ante terceros también. Sí, porque en el caso de la SRL también puede uno querer transferir sus participaciones a terceros o a otros socios. Más se da en el caso de sociedades que les denominan personales, como las sociedades civiles, que están reguladas en la ley, porque ahí el carácter de la acción del socio es más fuerte que el carácter del socio en la SA. O sea, en la SA muchas veces es importante para la sociedad el aspecto patrimonial. Por lo tanto, el capital social que se forma con el aporte de los socios resulta regulado de manera más intensa que la forma de regulación del capital y del patrimonio en las sociedades civiles. Y ahí es más intensa, si revisan la ley, la forma de regulación de la calidad de socio. Es más importante el aspecto personal en una sociedad civil, tanto así que la denominación está integrada por el nombre de uno o más de los socios. En la SA, al contrario, no debería figurar el nombre de los socios en principio.
Entonces, se aplica, en relación a tu pregunta, este derecho se aplica tanto en sociedades civiles como en sociedades anónimas, ¿no? Y entonces esos dos derechos son fundamentales, el derecho de suscripción preferente y el derecho de adquisición preferente. Si no lo ha regulado el estatuto, igual una transferencia que se siga sin respetar el derecho de adquisición de los demás socios debería ser declarada por lo menos nula, por cuanto no se ha seguido el debido procedimiento y no se ha respetado un derecho fundamental de la calidad de accionista. Allá, regularlo. Ya, bueno, ahí hay que celebrar una junta, redactar el acta, insertar un libro de actas con el quórum de ley. Como es un tema que abarca modificación del estatuto, requiere de un quórum calificado. El acuerdo en el acta con las formalidades de ley y en la que se establezca la nueva redacción del artículo del estatuto que es objeto de modificación, ¿no? En los términos que cada sociedad considere adecuado, ¿no? Y esto se eleva a escritura pública, y con esa escritura pública se presenta a registros públicos y se inscribe en la ficha o en la partida de la sociedad, y ya el estatuto ha quedado modificado en ese aspecto. Se puede modificar en ese aspecto como en otros tantos más que regula el estatuto. Claro. Claro, o sea, el estatuto regula en todos sus artículos, desde la denominación hasta las reglas de disolución y extinción de la sociedad. Uno de sus artículos puede regular el tema del derecho de adquisición preferente o el derecho de suscripción preferente. Y si no lo regulase, la ley está ahí estableciendo lo que deben seguirse como derechos mínimos fundamentales del accionista, ¿no? Aquí está el supuesto en el cual la sociedad puede crear acciones en el artículo 103 de la ley y establecer un derecho de opción para que no solo los accionistas, sino terceros también puedan adquirir esas acciones. Ahora, este derecho de opción es una forma en la que la sociedad puede captar nuevos accionistas y en este caso la ley de sociedades establece un plazo diferente al derecho de opción establecido en el Código Civil. La sociedad en un momento determinado puede crear acciones, y a nosotros como personas naturales, y cualquier persona en realidad puede tener interés en querer suscribir acciones de una determinada sociedad, para lo cual puede ejercer su derecho de opción para suscribir las acciones. Esta creación de esta opción resulta de utilidad para las sociedades en el supuesto en el cual hay accionistas que tienen, digamos, un grupo de acciones comunes suscritas y pagadas en un 25%, pero pueden tener también la opción, el derecho a que en un determinado momento otros títulos puedan ser convertidos en acciones. Entonces tendrían ya dos tipos de títulos: las acciones comunes y las acciones o los títulos que pueden ser convertidos en acciones. Hay socios en los cuales hay socios que prefieren tener un grupo de acciones comunes y tener otras de tipo expectaticios, sujetos a una opción, con la finalidad de un poco ver el desenvolvimiento de la sociedad y de las utilidades que arroje, y una vez que vean que la sociedad tiene un buen prospecto económico,
estos títulos, ejercer su derecho a suscribirlas y que ya no se queden en unos títulos que no son propiamente acciones. Entonces, es casuístico ya el derecho que tiene todo accionista a poder suscribir sus acciones, ejerciendo las opciones que le creen en sociedad. Ahora, cuando estamos reunidos en junta y la sociedad acuerda crear estas acciones con la opción para que las suscriban los accionistas o terceros sobre todo, hay un derecho ahí que también está involucrado y que podría verse afectado si es que nosotros creamos opciones para que en el futuro ingresen terceros y no se publicita adecuadamente este acuerdo. Asumamos que es un acuerdo de junta que de 10 accionistas que son la totalidad de acciones, adoptamos el acuerdo con 6 accionistas. Los otros 4 no están enterados de esta creación de este derecho de opción. Se vería vulnerado un poco su derecho porque estamos creando una opción para que ingresen nuevos socios, teniendo él el derecho de suscripción preferente. En consecuencia, por eso la ley establece que todo acuerdo de este tipo tiene que ser adoptado por la totalidad de accionistas. De esa manera, de alguna forma, si estamos todos reunidos, estamos consintiendo a que nuestro derecho a suscribir acciones sea de alguna manera transferido para que otros terceros también suscriban acciones. Por eso es que la ley requiere que en este caso, en este tipo de situaciones, se dé por junta universal. Algo más que les quería comentar era que este derecho de opción está regulado de manera diferente a lo que el Código Civil regula como el contrato de opción. Ustedes saben que de acuerdo al código, el contrato de opción puede tener un plazo determinado o determinable. Si no se ha establecido en el contrato de opción el plazo, se entiende que es por un año. Entonces, el contrato de opción es básicamente un contrato en el que una parte se vincula con otra y la otra parte tiene la opción de vincularse o no. Cuando ustedes les dicen, vamos a celebrar un contrato de opción, y el beneficiario de la opción son ustedes tienen el derecho, quien emite esa opción se vincula con ustedes, pero ustedes tienen el derecho a ejercer su opción de vincularse o no. Y para eso se les da un plazo que no puede exceder, que si no se determina va a ser de un año. En ese año ustedes tienen la opción de celebrar o no el contrato. La ley de sociedades ha establecido este tipo de contrato para las acciones que cree y que ustedes podrían tener la posibilidad de querer suscribirlas o no al cabo de un año, de 2 años. Y es por eso la mención que les hago al Código Civil. El Código Civil ha establecido un año, pero la ley ha ampliado ese plazo a 2 años, la ley de sociedades. Entonces, cuando se creen este tipo de opciones, los beneficiarios de la opción van a tener un plazo mayor al establecido en el Código Civil, que es el plazo del contrato de opción debe ser determinado o determinable, y si no se estableciera el plazo, este será de un año. Esto, en el caso de la ley de sociedades, va a ser de 2 años. Claro, básicamente se utiliza en el caso de personas que, como les dije, pueden tener acciones comunes y también otro grupo de títulos que se pueden convertir en acciones cuando el titular de este tipo de títulos quiere ejercer su derecho a suscribirlas. Ahora, todo aporte implica, mejor dicho, toda suscripción, ese es el orden lógico.
la suscripción de acciones implica una obligación del que la suscribe de aportar a la sociedad por el valor de esa acción. Si se aporta a la sociedad, el siguiente paso es automáticamente el aumento del capital. Por eso, si establecido este derecho de opción a favor de ustedes o de terceros y ellos suscriben las acciones o ustedes suscriben las acciones, el siguiente paso corresponde que ustedes aporten por el valor nominal de las acciones. Y si aportan, va a originar un aumento del capital. Por eso que la ley establece en el artículo que estábamos revisando que cuando se haga uso de este derecho de opción y se suscriban acciones, automáticamente el capital social aumenta. Podría ser el 25%, porque ese es el monto que debería ser para pagar una acción, ¿no? Claro. Ojo que ahora hay unos casos en los cuales, mientras no estén pagadas las acciones en su integridad y no solo el 25%, no se puede aumentar el capital. La regla general es la que tú mencionas. Ustedes hacen uso de su derecho de opción y pueden pagar el 25% de esa acción y con eso se aumenta el capital. Pero hay otros puestos en el 209 de la ley, creo, que establece que mientras no estén pagadas en su integridad las acciones, no se puede aumentar el capital por nuevos aportes en efectivo o en bienes. El tercer tema que vamos a revisar ahora es el de la adquisición de las acciones por la propia sociedad. Es un supuesto en el cual la sociedad, en lugar de tener sus acciones que representan su capital social en manos de nosotros como sus accionistas, ella misma las adquiere para sí. Por decirles, el grupo de 10 acciones de 100 van a estar, los titulares de esas acciones va a ser la misma sociedad. ¿Por qué lo hace? La casuística es muy variada. Fundamentalmente es una práctica que las sociedades tienden a hacerla con fines especulativos. Yo puedo tener acciones de propia emisión y con ello tenerlas como parte de mi patrimonio por un tiempo determinado y en su momento transferirlas o simplemente eliminarlas. Depende de la situación económico-financiera de cada sociedad y el destino que quieran darle a estas acciones. Si en un momento determinado, no le es cómodo o no le es rentable el ejercicio de los derechos de cierto tipo de accionistas, adquieren sus acciones y con esto la sociedad llega a ser titular de sus propias acciones. La ley en este caso ha optado por regular, posibilitar este tipo de adquisición de acciones. Hay otros ordenamientos jurídicos donde no se permite este tipo de operaciones, porque implicaría que la sociedad de alguna manera está burlando el derecho de los acreedores que tienen como garantía al capital social. Todo acreedor tiene como garantía básica de cumplimiento de sus obligaciones de la sociedad con al patrimonio, y dentro del patrimonio el capital social. Entonces, si yo encubiertamente tengo acciones de mi propia emisión, al final mi garantía como tal se estaría un poco, yo como acreedor de la sociedad no voy a tener una garantía sólida porque es la misma sociedad quien tiene sus acciones. Por eso es que hay ordenamientos jurídicos que no permiten este tipo de supuestos. Nuestra ley ha optado sí por regularla en el 104 y permite que se haga estas adquisiciones de las acciones por la propia sociedad. Ahora establece tres supuestos. En el primer supuesto, la sociedad adquiere sus acciones
y las amortiza. Amortizar quiere decir eliminarlas, cancelarlas. Entonces, si las adquiere ella y no las transfiere, se las queda para sí, la sociedad dice, entonces voy a eliminar estas acciones. La consecuencia lógica de la eliminación de acción es la devolución del aporte, ¿no? Les adquiero de todos ustedes una acción, me quedo con 7 acciones, yo como sociedad. Ustedes entonces me van a dar una acción que las voy a tener yo, pero a continuación yo les tengo que devolver el aporte que ustedes efectuaron por cada una de las acciones que me están dando. Si les devuelvo el aporte, ¿qué se afecta con esa devolución? El capital social. En consecuencia, si yo adquiero sus acciones y les devuelvo sus aportes, mi capital se va a ver reducido. Ese es el primer supuesto que establece el 104. Ahora, yo puedo adquirir de ustedes sus acciones, pero les digo, no vamos a reducir el capital. Entonces ustedes me dicen, me quedo con mi aporte. Sí, ustedes se quedan con su aporte, pero yo como sociedad, ¿cómo hago para esa acción que he adquirido, cancelarlas, pagarlas? A ustedes les doy un derecho, como no les voy a devolver el aporte realizado, les voy a dar un derecho económico, un beneficio económico adicional. Pero yo me quedo con las acciones. Lo cual hace que, como no les estoy devolviendo su aporte, pero me estoy de alguna forma adquiriendo sus acciones, les estoy dando un beneficio económico. Y en ese supuesto el capital social no se va a reducir. Es otra modalidad. Ahora nos preguntaremos, pero ¿por qué la sociedad quiere hacer esto y por qué ustedes quieren hacerlo también? Es porque en cada situación la sociedad puede ver la necesidad de querer adquirirles a ustedes sus acciones. De repente porque está viendo que en la bolsa de valores estas acciones se están cotizando a un precio muy alto y ustedes no tienen interés de cotizar en bolsa. Entonces la sociedad como tal dice, yo adquiero sus acciones para cotizarlas luego en bolsa. Y si hay un rendimiento económico excepcional, bueno, el beneficio va a ser para la sociedad. Y ustedes están en toda la libertad de querer o no negociar de esa manera sus acciones. Sí. Bueno, el usufructo del arrendamiento son muy similares. Tienen unas diferencias muy sutiles, pero en lo fundamental, el contrato de arrendamiento es un contrato personal, ¿no? El contrato de usufructo es un contrato de un derecho real. Ahora, eso lo vamos a ver a continuación, pero la ley no ha establecido en la ley de sociedades un plazo para el contrato de usufructo. Entonces, en principio, es un contrato que puede ser determinado de acuerdo libremente por las partes, ¿no? Pero ahorita vamos a entrar a ese tema. Quiero acabar este tema de la adquisición de la sociedad de sus propias acciones, ¿no? Ahora, el artículo 104 establece un catálogo de 4 situaciones en las cuales la sociedad puede adquirir sus acciones sin amortizarlas y sin reducir el capital social. El supuesto que les estaba explicando, ¿no? Ustedes, yo adquiero sus acciones, pero no les voy a devolver el aporte, sino voy a establecer un mecanismo en virtud del cual los compense a ustedes por esas acciones que yo estoy adquiriendo, para no afectar mi patrimonio, mi capital social. Los supuestos 3 y 4 establecen eso, no hay amortización, y el supuesto 1 y 2 cuando hay amortización. Cuando hay amortización va a haber reducción de capital, pero en estos dos supuestos hay amortización sin reducción del capital. En el caso 1, por ejemplo, hay amortización, consecuentemente debería haber reducción de capital, pero se pone en el supuesto en el cual no va a haber reducción de capital, pero sí
se incrementa el valor nominal de las acciones. Ahora, esa adquisición que hacemos, yo como sociedad a ustedes, puede ser a título oneroso o a título gratuito. Y a renglón seguido, la ley establece que en ese caso, mientras las acciones estén en poder mío como sociedad y tenga yo la opción de poder amortizarlas o no amortizarlas, reducir el capital o no reducirlo de acuerdo a la conveniencia que cada momento y situación determinada la sociedad tenga, esas acciones no se van a computar para establecer el quórum y mayorías en las juntas. Cuando celebren un acta, por ejemplo, de una junta de accionistas en la que están presentes todos los accionistas y adicionalmente la sociedad tiene en su poder, de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Sociedades, acciones de propia emisión, esas acciones no se van a computar para el quórum ni las mayorías. Este tema está vinculado al punto 4, control indirecto de acciones, que también es un supuesto en el cual estas acciones no se toman en cuenta. Cuando una sociedad constituye, quiero tener acciones de propia emisión como sociedad, pero por alguna razón la ley no me permite tenerla por un periodo determinado. Entonces constituyo una sociedad subsidiaria, una sociedad filial, para que ella tenga esas acciones que normalmente deberían corresponderle a los accionistas. Es una forma encubierta, un control indirecto de acciones para que esa sociedad satélite, que ficticiamente la hago formar parte de mi grupo de accionistas, para de esa manera yo tener el control del accionariado de mi sociedad a través de estas sociedades satélites y controlar de esa manera la elección de los directores o los acuerdos en junta. Por decirles, si yo puedo tener el 60% de acciones a través de una sociedad subsidiaria que yo he creado, con el fin de esas acciones de propia emisión, que la ley no me permite tener por tiempo indefinido, sino por un determinado tiempo, lo hago aparecer a través de una sociedad subsidiaria que a su vez cumple las veces de un accionista dentro de nosotros. Y cómo determinar que uno de nosotros, socio, persona jurídica, está controlada por mí como sociedad. Establece la ley que en ese caso, que esta sociedad socio tiene un porcentaje mayor al 50% de su accionariado a nombre de mi persona como sociedad, se entiende que está siendo controlada por mí. Esto es importante, este porcentaje, porque en la anterior Ley General de Sociedades no se establecía cómo una sociedad puede ser controlada por otra, bajo qué parámetros. Si yo tengo el 80% de acciones de una sociedad, ¿la estoy controlando? Se podría decir que sí, porque tengo la mayoría para adoptar acuerdos. Pero si tengo el 70%, el 60% también. Pero puedo tener yo también el 45%. Si bien es cierto, no puedo adoptar acuerdos que impliquen quórum calificado, por lo menos en primera ni en segunda convocatoria puedo adoptar acuerdos que no impliquen quórum calificado, y aún así puedo controlar, digamos, la elección de directores. Entonces, al no haber establecido la ley un porcentaje de acciones, se hacía un poco difícil, problemático, cuando estamos en el supuesto de una sociedad controlada por otra. Pero en la nueva ley de sociedades del año 98, ya no tan nueva, pero sí la ley vigente de sociedades sí ha establecido en el artículo, en el 105, cuando estamos ante una sociedad controlada por otra, cuando se tiene en esa sociedad más del 50% de las acciones con derecho a voto. Se entiende por sociedad controlada aquella en la que directa o indirectamente la propiedad es más del 50% de acciones con derecho a voto, o el derecho de elegir a la mayoría de miembros directorios
corresponda a la sociedad emisora de las acciones. Es el único artículo, si mal no recuerdo, que regula el tema de cuando estamos frente a una sociedad controlada por otra. Bueno, cuando hablamos de sociedad controlada es claro que tenemos que hablar de una sociedad emisora de las acciones, una sociedad controladora y otra controlada o receptora de las acciones. Si no, no podemos considerar que una sociedad está siendo controlada por otra. Bueno, entonces cuando estamos en el supuesto de este tipo de sociedades controladas, la ley ha establecido que para evitar este tipo de fraude, entre comillas, estas acciones no se computan igualmente para establecer el quórum y las mayorías. Ahora, el tema de los derechos y gravámenes sobre acciones, el usufructo de acciones. Bueno, es usual que el propietario de unas acciones, debidamente inscrito en el libro matrícula de acciones, quiera constituir un gravamen, un usufructo a favor de un usufructuario sobre sus acciones. El usufructuario, ¿cuál es el beneficio que obtiene de poder constituirse como parte de un usufructo de acciones? Las utilidades. Si alguien, por ejemplo, nos tiene una deuda y te dice, voy a constituir un usufructo de mis acciones a favor tuyo, la utilidad, la ventaja económica de este tipo de operaciones va a ser el rendimiento económico de estas acciones. Ese rendimiento económico jurídicamente es un fruto de un bien, las acciones. Ese fruto se llama beneficios o utilidades que van a ser de propiedad del usufructuario. Normalmente deberían ser todo producto o fruto que un bien genere de propiedad del propietario. Pero yo como propietario, como titular de acciones, si constituyo un usufructo, ese beneficio de mis acciones se van a ver transferidos a favor de un usufructuario. Eso se puede dar en cualquiera de las sociedades. La sociedad anónima es normal, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta o con algún nombre. En cualquier tipo de sociedades. Es una de las características de las sociedades anónima, ordinaria, cerrada y abierta. El derecho, una de sus características es no solo la posibilidad de poder transferir libremente las acciones, sino el poder percibir las utilidades al cabo de un ejercicio económico por cada acción de la cual uno es titular. Y esto se aplica para cualquier tipo de sociedad, ¿no? Sí. No, lo que les iba a señalar es que cuando ustedes tengan dudas respecto a los derechos que mi acción como tal me pueda generar, en el 95 de la ley hay un catálogo de lo que establece qué acciones, qué derechos como mínimo tengo yo como accionista. Y justamente ahí está el percibir dividendos o utilidades como un derecho fundamental. Ahora, en este caso celebramos una junta y algunos de nosotros tenemos constituido usufructo sobre nuestras acciones. ¿A quién le correspondería el ejercicio de este derecho fundamental del accionista? ¿Al propietario o al usufructuario?
al propietario de las acciones. No obstante, estas acciones estén constituidas en usufructo a favor de un usufructuario. No tiene pleno. ¿Por qué? Porque en este caso la ley societaria ha seguido la ley civil, y la ley civil, el Código Civil, establece que en el caso de usufructo hay un desdoblamiento. La figura del propietario queda en él como tal, pero la percepción de los frutos que ese bien genere queda en manos del usufructuario. El propietario nunca va a perder la capacidad de poder disponer del bien, reivindicar el bien o transferir el bien, porque él siempre va a ser el propietario. Lo que está perdiendo es solamente una de sus facultades como propietario: percibir las utilidades. Perdón, si es... Sí, es similar, sigue la misma tónica y bueno, este tipo de contratos también deben ser como gravámenes inscritos en el libro matrícula de acciones, y también debería consignarse en el certificado de acciones, para que de alguna manera el adquirente de estas acciones esté enterado que hay un usufructo constituido sobre estas acciones. Por lo tanto, mediatizado el derecho a percibir utilidades por el adquirente de estas acciones. Porque ustedes pueden adquirir acciones, no les indican ni en el certificado ni en la matrícula de acciones que hay un contrato privado a favor de un usufructuario. Entonces ustedes se dan con la sorpresa de haber adquirido acciones y al cabo de un ejercicio económico tener el derecho a esperar el abono de sus utilidades, y no se les va a abonar nada, porque las utilidades se les va a abonar al usufructuario. Entonces, una manera de que todo adquirente de acciones esté prevenido de esta situación es verificando en el libro matrícula de acciones si hay gravámenes constituidos sobre estas acciones, o de lo contrario, en el certificado de acciones verificar que no haya una anotación al respecto. Una forma de salvaguardar el derecho de terceros a gozar del derecho fundamental a percibir utilidades. Ahora, esto admite un pacto en contrario, por decirles: yo como titular de mis acciones constituyo un usufructo, pero puedo pactar con el usufructuario que los derechos de votar y asistir a la Junta, que es otro derecho fundamental de carácter político, también se los estoy transfiriendo con el usufructo. Entonces el usufructuario no solamente va a estar de alguna manera interesado en un aspecto económico de la acción, sino también va a estar interesado en un aspecto político. Se interesaría en este caso en un poco la marcha y organización y funcionamiento de la sociedad a través de su asistencia y votación en las juntas. Hay tres tipos de constituir el usufructo sobre las acciones: cuando la ley lo determina, cuando se establece por contrato y cuando se hace a través de testamento. Cuando la ley lo determina es el supuesto en el cual fallece un padre y tiene hijos menores de edad, y estos hijos menores de edad adquieren por expreso mandato de la ley las acciones que sus padres o sus padres le pudo haber dejado, pero como es un menor de edad, no puede disponer de estas utilidades, vale decir, no podría adquirir las utilidades, y la ley lo que prevé en este caso es que algún familiar de él goce de este beneficio a percibir las utilidades. Y justamente me preguntaron
me había olvidado hace un momento sobre el derecho de adquisición preferente en el caso de fallecimiento de los herederos. O sea, fallece el titular de las acciones y sus derechos como tales automáticamente pasan a sus herederos, ¿no? Mortis, por una sucesión mortis causa. En ese supuesto, ¿habría un derecho de adquisición preferente de los demás accionistas? Claro, ahí, en ese supuesto de pleno derecho, se produce la transferencia del causante a sus herederos, vale decir, del titular de las acciones a sus herederos. Fallece uno de los accionistas y los otros accionistas de repente tienen interés en esas acciones, pero por mandato de la ley la transferencia se ha producido de pleno derecho. En consecuencia, no habría forma de ejercer este derecho de adquisición preferente de las acciones, ¿no? Pero en el caso de las SRL, y creo que en las SA también se puede establecer en el estatuto, que en este supuesto de transmisión mortis causa de las acciones, se puede establecer un derecho de adquisición preferente. La ley no lo prohíbe, en consecuencia podría establecerse vía pacto o estatuto que se otorgue un derecho a todos ustedes como accionistas para adquirir preferentemente estas acciones en el caso de fallecimiento de uno de los socios. Es raro en una SA porque, como les dije, el aspecto personal no prima tanto, sino un aspecto patrimonial. En cambio, en las SRL y en las sociedades civiles, expresamente la ley prevé que en este supuesto se puede ejercer, según el estatuto, un derecho de adquisición preferente, porque como el aspecto personal un poco es más intenso, el hecho que desaparezca la persona o uno de los socios puede hacer que los otros no quieran el ingreso de otras personas, aún así sean sus herederos. En consecuencia, tienen un derecho a que esas participaciones, no acciones, sino participaciones, queden en poder del grupo reducido de socios. Bueno, en cuanto a las medidas cautelares, dependiendo del monto del petitorio, ¿no? Tú puedes pedir una medida cautelar en un proceso, hay un procedimiento específico, un proceso cautelar. En ese proceso puedes solicitar la medida cautelar de embargo o secuestro de acciones, pero tienen sus reglas propias en este tipo de proceso. ¿Perdón? Puede ser, pero en el libro matrícula de acciones. En el libro matrícula de acciones, pero en participaciones, eso se puede dar en registros públicos, porque como les había mencionado, ahí sí se inscribe todo lo relativo a las participaciones de una SRL. Pero como estamos básicamente en el tema de sociedades anónimas, toda afectación, usufructo, prenda o garantía mobiliaria, como se le denomina hoy, embargo o cualquier anotación cautelar, se realiza, como estamos hablando de SA, en el libro matrícula de acciones. No solo se inscriben en este libro la creación, la emisión, la transferencia de acciones, sino también todo acto que limite el derecho del accionista. Bueno, el artículo 109 regula el tema de prenda de acciones, pero a través de la ley de garantía mobiliaria quedó
básicamente derogado toda la referencia que había a la prenda en el Código Civil. Entonces hoy día estamos hablando de, ya no de prenda, sino de garantía mobiliaria, que es una afectación que se da respecto de bienes que no son inmuebles. Antes, si yo quería constituir un gravamen sobre mis acciones, constituía un contrato de prenda de acciones, el cual implicaba un desplazamiento del certificado de acciones de mi persona como deudor, como accionista, a favor del acreedor. Hoy esa situación ya no es ya no es posible, en la medida que la afectación de mis acciones se puede dar a través de la inscripción o la anotación en el libro matrícula de acciones. Y este tipo de afectación se llama garantía mobiliaria. Entonces, cuando el artículo 109 se refiere a la prenda de acciones, en lo relativo al término prenda debemos entender garantía mobiliaria. Como afectación, igualmente, este tipo de medidas se inscribe en el libro matrícula de acciones. Igualmente, como en el usufructo, el acreedor que goza de esta garantía puede también tener el derecho a querer asistir y votar en la junta de accionistas, no solamente ser un mero acreedor de las acciones de las cuales que son una suerte de garantía frente al cumplimiento de la obligación que tiene el accionista deudor con él, ¿no? En la prenda o en la garantía mobiliaria de acciones, los derechos del accionista corresponden al propietario. Ahora, este acreedor de las acciones está en la obligación de poder facilitar al accionista el ejercicio de sus derechos, porque normalmente a veces es factible que este certificado de acciones se entregue de una forma de garantía y no solamente se inscriba en el libro matrícula de acciones la garantía mobiliaria. Entonces, si se entrega el certificado muchas veces al acreedor mobiliario, el ejercicio del accionista puede verse limitado al no poseer físicamente este certificado. Por eso el segundo párrafo establece que el acreedor prendario está obligado a facilitar el ejercicio de sus derechos al accionista. Ahora, puede ser que yo entregue en garantía mobiliaria a un acreedor acciones que no he pagado totalmente. Suscribí y pagué solamente el 25% del valor nominal de las acciones. Y en este caso, al momento que la sociedad me requiere a mí el pago del saldo, el acreedor mobiliario puede verse afectado en la medida que es una acción que tiene un pasivo, respecto del cual la sociedad puede iniciar inclusive las acciones judiciales. Y si yo no cumplo con pagar, yo propietario de las acciones, y la tengo en garantía a favor de un acreedor, estas acciones finalmente la sociedad las puede transferir, amortizar y reducir el capital. Si pasa este supuesto, el perjudicado va a ser el acreedor mobiliario. Entonces la ley le establece la posibilidad que este acreedor pague ese saldo pendiente de cumplimiento y a su vez repita contra mí, propietario de la acción, por el pago realizado, y de esta manera mantener su garantía viva, su garantía vigente. Es un supuesto un poco raro, pero no imposible de que suceda, ¿no? Me dan en garantía, como sucede en inmuebles, me pueden dar en garantía para una hipoteca un inmueble, pero que tiene de repente a un poseedor que está tratando de ganar la propiedad de ese inmueble por prescripción adquisitiva, o tiene un embargo. Entonces, esa garantía puede en algún momento verse perjudicada. Peor si aplicamos los principios registrales, ¿no? Me dan un inmueble en hipoteca, pero registralmente vemos que en la historia del inmueble ya hay un embargo anotado,
hay una demanda anotada, entonces mi hipoteca no es tan sólida, tan fuerte como debería serlo. Igual en la garantía mobiliaria o en la prenda de acciones. Doy en garantía una acción y el acreedor prendario puede verse perjudicado si esta acción tiene un pasivo con la sociedad, tiene un pago pendiente. Porque como les expliqué, la sociedad puede iniciar las acciones judiciales y en su momento transferir o amortizar estas acciones. La ley que regula la garantía mobiliaria ahora es la ley 28677, que está vigente desde marzo del 2006. Esa ley es la que actualmente deben de tener en cuenta al momento de establecer los temas relativos a la prenda sobre las acciones. Ahora, en el tema de medidas cautelares sobre acciones, el artículo 110 solamente se ha fijado, ha regulado un poco lo que es el embargo de las acciones, pero también puede darse el supuesto en el que se secuestran las acciones. Las medidas cautelares pueden consistir en afectaciones tanto en forma de inscripción. Es una medida cautelar especial la anotación de inscripción en el libro matrícula de acciones, pero las medidas cautelares específicas serían el embargo y el secuestro. En el embargo simplemente no hay una desposesión, no hay una falta de un pleno ejercicio de los derechos del accionista, hay solamente una anotación de esta afectación, de este gravamen. En el embargo, en forma de secuestro, el certificado que contiene el derecho del accionista es desposeído del propietario y pasado en posesión a un depositario del certificado de acciones. Y anotado, obviamente, a pesar de esta situación un poco real, fáctica, anotado en el libro matrícula de acciones o en el certificado de acciones, para un poco publicitar esta afectación. Ahora, el tema que es un poco problemático o práctico, tiene una utilidad práctica, es el determinar qué pasa con los dividendos que se generan por las acciones cuando éstas son objeto de un embargo o cuando son objeto de un usufructo y el plazo dentro del cual yo tengo como usufructuario o como acreedor el derecho a percibirlos. Por decirles, el contrato de usufructo se va a celebrar con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de este año. Dentro de ese plazo yo tengo derecho como usufructuario a todos los dividendos o beneficios que esa acción rinda en ese periodo. Pero si en ese antes de ese periodo se han generado utilidades, pero la Junta no lo aprobó sino en este año 2004, puede entenderse que como esas utilidades se generaron en el 2013, cuando no estaba vigente el contrato de usufructo, yo puedo no tener derecho como usufructuario a percibirlos. Se generó el dividendo o la utilidad en el 2013, pero mi contrato es todo el 2014. El propietario puede decirle, tú no tienes derecho a esas utilidades, a ese beneficio, porque el contrato no estaba vigente. Pero en ese caso, prima no la fecha en que se genera la utilidad, sino la fecha en la que la Junta aprueba esa utilidad generada. Y si la Junta se celebra hoy día, 14
14 de febrero y aprueba ese dividendo o esa utilidad que se generó en el mes de diciembre del 2013, el usufructo que está vigente en este año, el usufructuario va a poder percibir esas utilidades. Ahora, si la utilidad se genera en este año y la Junta aprueba en este año esa utilidad, el usufructuario también va a tener derecho a este rendimiento económico. Pero si el usufructo termina el 31 de diciembre de este año, la utilidad se genera en este año, pero la Junta lo aprueba recién el próximo año, a pesar que el usufructo estaba vigente en el 2014, el usufructuario ya no va a tener derecho a esa utilidad, a ese rendimiento. Porque en ese supuesto va a primar el acuerdo de Junta de Accionistas que aprueba este beneficio. Ahora, ¿por qué les explicaba este tema de la fecha que es importante como fecha de corte para percibir el beneficio en el caso de un usufructo? Porque cuando se afectan a través de un embargo las acciones de un propietario, él como tal, en principio, no pierde sus derechos para poder vender sus acciones, para poder constituir, donar sus acciones, asistir y votar en la Junta de Accionistas y también a percibir los dividendos o las utilidades de sus acciones. El embargo, en principio, no determina que las utilidades que se estén generando y se estén aprobando por la Junta vayan a ser afectadas por la medida de embargo. La medida de embargo solamente va a determinar una afectación en el derecho de propiedad que tiene este accionista frente al acreedor embargante, que en su momento puede terminar con una ejecución forzada judicialmente, pero que en tanto no se produzca esta situación, el propietario de las acciones embargadas va a gozar plenamente como tal de los derechos que estas acciones tengan como tal. En el caso de los dividendos o de las utilidades, el embargo no va a determinar que el embargante se quede con los dividendos, salvo que el juez determine lo contrario y determine que producto de esta afectación también no solo se afecta al derecho de propiedad de la acción, sino también los dividendos que éstas puedan producir a través de todo el proceso. Y en este tipo de procesos generalmente judiciales o de nulidad de acuerdos, porque este tipo de medidas se producen dentro de un proceso ahora de conocimiento, antes ordinario, de nulidad de acuerdos o nulidad de transferencia o nulidad de acto jurídico, que son procesos ahora, procesos largos de conocimiento que muchas veces llevan para hacer 2 o 3 años en primera instancia, sin contar la posibilidad de que se pueda apelar dentro de este proceso. Entonces podemos hablar tranquilamente de un proceso de nulidad de acuerdo de Junta de Accionistas o de nulidad de transferencia de acciones de 4 a 5 años. Entonces en estos 4 o 5 años se pueden generar N utilidades, N dividendos, y el embargante, si consigue que el juez le otorgue el derecho a percibir las utilidades, ustedes se darán cuenta entonces que es un beneficio económico adicional. Pero eso tiene que ordenarlo el juez, porque en principio esta medida cautelar, como cualquier afectación o gravamen sobre las acciones, no implican en principio que este derecho fundamental a percibir utilidades o dividendos se vea afectado, salvo que la orden judicial sea en un sentido diferente.
¿Dónde se inscriben este tipo de medidas? Tratándose de sociedades anónimas, en el libro Matrícula de Acciones. Tratándose de sociedades civiles y sociedades comerciales, o sociedades colectivas, o sociedades en comandita, en el registro público. Cuando se la inscribe, me imagino que debería ser el gerente general que ponga un asiento donde señale que, de conformidad con el ordenado de la resolución número tal, las acciones del señor tal quedan sujetas a un embargo, ¿no? Exactamente, claro, por ley, el gerente general o el administrador, en el caso de las sociedades civiles, es el encargado de llevar los libros de la sociedad, uno de los cuales es el libro Matrícula de Acciones, y anotar en este libro las garantías mobiliarias, el usufructo, el embargo y todo acto que importe una limitación al ejercicio de estos derechos. Ojo, no es la pérdida de propiedad sobre las acciones, sino la limitación de los derechos que pueda tener el accionista, en este caso a percibir frutos, dividendos, utilidades. Dos sistemas que regulan la publicidad, ¿no? En el caso de las SA, el libro Matrícula de Acciones, y en el caso de todas las demás sociedades, el registro público. Porque si yo quiero comprar una empresa, ¿no? Quiero comprar una empresa, ¿cómo me tendría yo que asegurar de que verdaderamente que me va a vender es el dueño? Porque él me podría enseñar su certificado de acciones, pero finalmente podría ser que ya las haya transferido. Ya. Entonces, si yo quiero comprar una empresa, yo tendría que pedir el libro de matrícula de acciones, pero yo soy un tercero, a mí no me lo van a dar. Ya. Claro, en principio, cualquiera de nosotros no podemos ir y pedir el libro Matrícula de Acciones de, no sé, de Nissan del Perú, ¿no? O de cualquier otra sociedad. Tenemos que tener un legítimo interés para poder revisar ese libro Matrícula de Acciones, porque no es un libro público. Pero si yo, por decirles, tengo un contrato de opción respecto de un accionista que me ha ofrecido en opción de sus acciones de una sociedad X, con ese contrato me legitima para yo ir al gerente de esa sociedad y decirle que tengo interés en ver ese libro Matrícula de Acciones, acreditando pues el contrato preparatorio que tengo con él, no el definitivo, pero tengo un contrato preparatorio, y este contrato se puede convertir en definitivo, pero yo quiero tener interés en ver el libro Matrícula de Acciones para saber si efectivamente él es propietario de esas acciones, y en qué número y en qué clase de acciones también, y si éstas tienen alguna obligación adicional, que como les explicaba, puede consistir en un desprendimiento económico adicional. Entonces, en ese supuesto sí yo tengo legítimo interés para ir y ver el libro Matrícula de Acciones. Y fuera de las SA, no necesito ese legítimo interés, porque estamos frente a un registro público. Y en ese registro cualquier persona puede ir, tener una copia de las partidas, y si quiere ver el estatuto, ir al archivo del registro y leer la escritura pública que contiene el estatuto. Y las diversas cláusulas, por ejemplo, que regulen el derecho de adquisición preferente, el derecho de suscripción preferente, o la transferencia de participaciones. La diferencia es notoria, ¿no? En el registro público yo puedo ir así por un interés X, pero en el libro Matrícula de Acciones tengo que tener un legítimo interés, como por ejemplo ser un potencial adquiriente de unas acciones que me están ofreciendo, por ejemplo, en el caso que me planteas, ¿no? Pero igual es fácil estafar. O sea, ¿por qué? Porque le enseño, mira, acá está el libro de matrícula de acciones, mira, yo soy propietario, se va, ya, hay que transferirse el otro. Lo transfieren ese mismo día a otro, regresa al día siguiente y ya no tengo nada. Y ya de todo. O sea, claro. No hay un bloqueo como podría hacerse en los bienes inmuebles. Estrictamente, no, pues hoy día yo puedo decirles a ustedes, sí, miren, aquí está el libro Matrícula, cerramos el contrato mañana y mañana mismo le estoy transfiriendo a otra persona, ¿no? Pero ya eso es un poco, sería la excepción en todo caso, ¿no? La regla es la buena fe que debe preceder a la celebración de los contratos, y la excepción sería en este caso la mala fe, ¿no? Pero yo pienso que en este supuesto inclusive se puede establecer estatutariamente que para este caso se pueden anotar preventivamente en el libro Matrícula de Acciones supuestos en los cuales una forma de bloqueo,
frente a la transferencia que nosotros estamos recién en tratativas o en contratos preparatorios. Se podría establecer, y lo cual no contraviene norma legal imperativa, por lo tanto es posible hacerlo, ¿no? Sería un mecanismo válido, creo yo. Claro, automáticamente no va a producirse con el embargo de las acciones una afectación a los dividendos. Tiene que ser ordenado por el juez del proceso, porque básicamente hay un derecho fundamental del accionista, y si el juez lo ordena en ese sentido, bueno, judicialmente nadie puede contradecir, porque sería una forma de interferir en la administración de justicia, ¿no? Es un supuesto que suspende el derecho fundamental del artículo 95 de la ley que les he mencionado varias veces, ¿no? En el artículo las acciones hay una norma especial en este caso que estamos viendo, en el caso de las sociedades anónimas cerradas. Para el caso de la ejecución judicial de acciones de una sociedad anónima cerrada, debe tenerse presente el 239 a la adquisición preferente. En el caso de las SA cerradas, como es un grupo pequeño de socios, no excede de 20, cuando hay una ejecución judicial forzada, cualquier tercero que quiera adquirir estas acciones lo puede hacer. En un embargo, cuando sale a remate unos bienes, el postor que cumpla con pagar el precio de venta puede adquirir un bien. Pero para el caso de una sociedad anónima cerrada que sus acciones van a entrar en un proceso judicial de venta forzada, la ley ha establecido que los otros socios tienen un derecho preferente para adquirirlas, por la misma calidad, por la misma característica de la sociedad anónima cerrada, de ser un grupo que es pequeño, casi familiar, y la ley le da ese cierto beneficio, esa cierta preferencia a los socios de poder adquirirlas, aún en el caso de ejecución forzada. Ya, bueno, me habían pedido que los últimos minutos de la clase les mencionara el tema de alguna jurisprudencia que les había pasado en el material de hoy día. En relativo, bueno, hay diversos tópicos que toca este material respecto a los órganos de la sociedad, la modificación del estatuto, el aumento y reducción, pero en la página 10 hay una selección de 4 jurisprudencias relevantes en el tema de las acciones. Yo creo que, me parece que ustedes ahorita están en capacidad de poder responder casi sin mirar el tema, por ejemplo, en relación a dónde se inscribe la transferencia de acciones de una sociedad anónima. ¿La transferencia de acciones es susceptible de inscripción registral? No. ¿Por qué? Es una sociedad anónima. Claro, salvo que esta transferencia sea ordenada judicialmente. Si un juez ordena que se haga la transferencia de A a B y que se inscriba este acto, por ley se debe inscribir en el libro matrícula de acciones, pero puede ordenar el juez que adicionalmente se publicite en el registro público. Podría ser, es un caso excepcional, pero por regla general, la transferencia de acciones en esta pregunta no es susceptible de inscripción registral. Digamos la transferencia convencional, la transferencia normal de acciones, ¿no? Entre A y B, ¿no? Que se ponen de acuerdo en número de acciones y precio. ¿La transferencia de acciones requiere de escritura pública? No requiere de escritura pública porque
puede constar en escritura pública, pero no es una forma que la ley ha establecido, de manera que su inobservancia acarree la nulidad de la transferencia, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer el origen de las acciones? Para ver si tiene legítimo interés de poder vender, ¿no? Si tiene derecho de venderla, pues habría que ser quien es el propietario. Claro, y adicionalmente, porque, como les he explicado, las acciones pueden incluir clases de acciones y obligaciones adicionales en las acciones. No prestaciones accesorias, ese es otro tema. Las prestaciones accesorias no están vinculadas directamente a las acciones, pero sí, si es de una clase o de otra, si goza del derecho de voto o no, y también si tiene o no obligaciones adicionales. Por todas estas consideraciones es importante conocer de dónde provienen o qué tipo de acciones me están transfiriendo, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta adicional. Ya. Entonces, simplemente agradecerles por la atención.